escucho decirles que el chamamé nació allá en esos buenos pagos por ahí, donde el sol brilla en su ley y el manso buey ayudará, por eso nunca lo podremos olvidar. Todos los que son de allá recordarán esos campos y arroyos con amor, donde se oyen bellos trinos y disparan los ñandú, mientras los gauchos matean bajo el ombú. Son los reflejos de aquellas regiones que en forma de notas nos llega con fe para decirnos que allí ha nacido nuestro chamamé. Y ya muy lejos con honda nostalgia, cuando escuchamos este ritmo porá, parece que algo nos falta, chamigo, y nos hace penar. Esos bailes en estancias, flor y flor, con guitarras, acordeones y el alcohol. Nada falta, todos bailan con sobrada animación, sin decaer ningún momento sale el sol. Todos los presentes miran el fogón, donde varios costillares ya están, recostado por la vara que entre orquestas firme está, mientras comentan sus andanzas los taítas. Son los reflejos de aquellas regiones que en forma de notas nos llega con fe para decirnos que allí ha nacido nuestro chamamé. Y ya muy lejos con honda nostalgias, cuando escuchamos este ritmo porá, parece que algo nos falta, chamigo, y nos hace penar. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlists increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Super canciones. Maldito mosquito que me molesta, si quiere chupar, anda a trabajar, soba algo de más y aparte haragán, y en ningún lugar te dejan estar, sofito de más y son muy fifí, bicho infeliz que fuerte picas, cuando te arrimas en la oscuridad, flor de serenata me brinda. En la claridad reñemos mano, que vivo que sos, aña bicho pues, será papaye lo que tenés vos, que cuando picas no te siento yo. Y así seguís tu porte cangui, crema cara bichea, y es que en el sopa hay algún so, de ronda jangue a upeirejo. De día dormí cual gato saité, de noche salí de ronda jangue, si es que hay espiral, flit o de DT, de mae ay güey, jare que cuando le picas algún caballo, ya no sos virú de más engorda, cuando te arrimas en la oscuridad, flor de serenata me brinda.
En la claridad nunca se te ve, siempre te escondes en algún lugar. Comienza a cantar, parece un violín, no deja dormir a la vecindad. Si es que hay espiral, nunca te rimas, comienza a rondar sin preocupación. Lloras de dolor si te echan flit, pronto pataleas y después morir. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatía, el cine de la rural es tu salida. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10. 9 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 45%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones. Donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer.
quebrachales. Soy chaqueño y no lo niego. Correntina es la sangre que en mis venas yo la llevo. Es por eso que yo canto con el alma corriente, con el corazón al chaco. Nostalgia de un hijo ausente, dos provincias, dos amores, es el Chaco y Corrientes, con los versos que le ofrendo a mi canto dulcemente. Los recuerdos más sinceros en mis trovas voy dejando, y a mis dos cunas queridas yo siempre le iré cantando. Provincias queridas, donde tengo mis quereres, quiera Dios que nuevamente vuelva lleno de placeres. Es por eso que yo canto con el alma corriente, con el corazón al Chaco. Nostalgia de un hijo ausente, dos provincias, dos amores, es el Chaco y Corrientes, con los versos que le ofrendo a mi canto dulcemente. Los recuerdos más sinceros en mi trova voy dejando, y a mis dos cunas queridas yo siempre le iré cantando.
Estoy quemando la tarde a solas con tu recuerdo, como quisiera vivirla con tus caricias y besos. Estoy quemando la tarde porque las horas escapan, no te viéndote a mi lado, esta angustia me descansa. En mi pecho de cristal podrás mirar el amor, semilla que vos plantaste para que nazca una flor. Estoy soñando tus besos, dulzura que puso Dios para vivir este mundo que inventó para los dos. Una tormenta de besos y una lluvia de caricias, con un viento de ternura quieren llegar a tu vida. Para llorar con tu llanto, para reír con tu risa, para ser yo todo tuyo, para que vos seas mía. En mi pecho de cristal podrás mirar el amor, semilla que vos plantaste para que nazca una flor. Estoy soñando los besos, dulzura que puso Dios para vivir este mundo que invento para los dos. Soy un cantor peregrino y voy por el mundo andando, llevando en mi voz las penas de mis sufridos paisanos, cosecheros de desdichas, triste vida del mensú, hombres que tienen perdida de la esperanza su luz, vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otros tener lo mejor, seres que ha olvidado la mano de Dios, porque todo lo lleva el patrón.
los levanto como pilos o machete, y solamente mi voz se acallará con la muerte. Siempre en mi peregrinaje la injusticia he de cantar, que sufren en los obrajes y en el verde yerbatal. Vida de los pobres, miseria y dolor, sudando para otros tener lo mejor. Seres que ha olvidado la mano de Dios, porque todo lo lleva el patrón. Cuando el sol ardiente en llama se pone allá en la distancia, nace en la brisa fragancia que me recuerdan tu nombre, un nombre que es el perfume y extraña esclava mis ansias de encontrarte nuevamente, esperándome en la playa. Al verte allí te imaginé que fueras tú, la magia del atardecer casi sin luz. Sueño en la tarde verte así, bella y sutil, amarte tanto más que ayer hasta morir. Un hombre que es el perfume y está mezclado a mis ansias de encontrarte nuevamente, esperándome en la playa. Al verte allí te imaginé que fueras tú, la magia del atardecer casi sin luz. Sueño en la tarde verte así, bella y sutil, amarte tanto más que ayer hasta morir.
La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones.
la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG Suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación. Con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales,
constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 38 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 38%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzú-Cuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Que me amabas y eras feliz, tanto me juraste, pero te alejaste de mí, con mi amor jugaste. ¿Cómo podía yo imaginar tus falsas palabras? Fingiste un amor que jamás no existió en tu alma. Quizás como a nadie te amé, no me supiste valorar. Muy lejos yo de ti me iré, quiero este fracaso olvidar. Que me amabas y era feliz, tanto me juraste, pero te alejaste de mí, con mi amor jugaste. ¿Cómo podría yo imaginar tus falsas palabras? Fingiste un amor que jamás no existió en tu alma. Quizás como a nadie te amé, no me supiste valorar. Muy lejos yo de ti me iré, quiero este fracaso olvidar.
Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un imán a tu girl, y no lo que fue tu forma de ayer. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Yo me imagino a un jubilado escuchar toda esta polémica, mirar la tele, decir cómo que la intención era que desde hoy los legisladores pasaran a cobrar 9,5 millones de pesos. 9,5 millones de pesos. ¿Entendés que cuando lo comparás con una jubilación mínima te pones a llorar? Bueno, finalmente Victoria Villarroel decidió, después vamos a estar viendo lo que ella escribió en redes sociales, congelar las dietas hasta el 31 de marzo. Claro, esto, Vivi, es momentáneo. Es hasta el 31 de marzo donde la presidenta del cuerpo, digamos, del Senado lo que pretende es que se sesione y que se llegue a una resolución, bueno, podemos decir, más definitiva, ¿no? Lo cierto es que lo que a mí me cuentan desde el Senado es que se intentó, hasta último momento, te diría hasta el viernes de la semana pasada, para ver si se podía sesionar. Lo que me dicen es no había intenciones de sesionar, por lo tanto se fue por la vía administrativa. Ahora, esto se puede hacer en el periodo extraordinario, porque lo que me dicen es, si esto se hubiese hecho, ¿no?, en periodo ordinario, muy probablemente muchos senadores hubiesen pedido sesión y quizá esto se caía. Y ahí, digamos, bueno, hubiese quedado firme, bueno, este descongelamiento. Así que, ¿cómo queda el sueldo hoy en día? ¿O qué es lo que están cobrando los senadores sin este aumento? Bueno, están cobrando más o menos 7,8 millones de pesos en bruto, ¿no? En mano les quedará, bueno, dependiendo un poco si tienen gastos de desarrollo, viajes, etcétera, pero entre 6,5 y 7 millones, pues eso lo podemos chequear en mano. Pero es cierto que con este aumento iba a quedar en 9,5 millones en bruto. Vos imaginate lo que vos decías, la indignación de los jubilados sobre esta cuestión. Y además otra cosa, la indignación de nosotros, que me parece que deben estar discutiendo y debatiendo otros temas más importantes que nos involucren a todos nosotros como argentinos, más allá de constantemente debatir cuánto tienen que estar ganando. No sé, a nosotros nos pasa en el trabajo que todo el tiempo debatimos cuánto tenemos que ganar. No nos pasa. Arreglás un sueldo y te gusta bien, y si no, no. Tal cual. Pero digo, arrancás el año y trabajás, no lo debatís constantemente. Tal cual, Vivi. Y además te sumo algo, ¿no? Esto generaba aún más otro, podemos decir, nuevo cortocircuito entre lo que es, bueno, la Casa Rosada y Victoria Villarroel, ¿no? Claro. También había como bastante intención de, bueno, de por lo menos poner un parche como para calmar las aguas. Y por el otro lado, además, genera también indignación de algunos de los senadores, ¿no? Más allá de que muchos estuvieron de acuerdo, hay otros quienes lo cuestionaban bastante. Bueno, mira, si te parece, lo vamos a escuchar a Luis Juez, que habló al respecto hace un ratito sobre esto. Mira. No veo por qué se demoró tanto, la verdad que ahora, es un tema sí, casi de rutina. Por ahí lo que estaba esperando era el documento de cada uno de los bloques firmando, diciendo que apoyaban la decisión de congelar. No hace falta porque para modificar esa resolución lo que hace falta una sesión especial o una convocatoria extraordinaria o un comunicado en sentido contrario al que se manifestaba. Yo lo dije hace 25 o 27 días antes de que si no va a haber sesión especial, lo lógico sería mantener la prórroga del congelamiento hasta que nos volvamos a juntar y volvamos a debatir el tema y quede claramente definido cómo va a ser la cuestión. Y aparte, no hay ninguna discusión salarial paritaria. El gremio no está discutiendo hoy ese tema. Se instaló de la peor manera
por un altísimo costo, cuando en definitiva se resolvía como se resolvió con un decreto hace 20 y pico días atrás. Qué polémica que para nada era esperable que ocurriera en enero, verano, ¿no? Digo, no es una polémica para este momento sin lugar a duda, pero se desató, está. Sí. Y además de un Senado, bastante desgastado después de la expulsión Claro. de Cuéllar, ¿no? Y por el otro lado también con muchísimas dudas de qué es lo que va a pasar el año que viene en términos legislativos, en el Congreso en general, ¿no? Donde se espera por una, digamos, hasta por lo menos las legislativas, un Congreso, podemos decir, bastante frenado y parado, ¿no? Inclusive estaba esta idea de las extraordinarias, bueno, se están viendo si se juntan o no los avales por el tema de las PASO, lo cierto es que está bastante frenado. Entonces, esto generaba aún más indignación y, como bien vos decías, Vivi, también en relación a, bueno, con una reforma previsional en puerta, dicho por el mismo presidente, pero lo cierto es que al momento no se espera, no está en temario y hoy en día los jubilados cobran por el famoso decreto, ¿no? Obvio, bastante desactualizados, claro. Una mínima de 270.000 pesos. Así Por que eso te digo, calculamos yo pienso todo el tiempo en eso, ¿no? Un jubilado mirando, escuchando toda esta paparruchada, diciendo, pero ¿cómo ya están ganando lo suficiente? Más de 7 millones de pesos, más menos, bruto, Exacto. neto. Bueno, ¡buah! más que los diputados, además que ganan 5 millones en bruto, ¿no? Hay una diferencia también entre los diputados, mucho malestar entre la Cámara de Martín Menem, por eso también algunas rispideces entre Martín Menem y Victoria Villarruel, y además hay diferencia en el presupuesto, obviamente, que tienen las dos cámaras, después si querés Claro, lo hablamos hablamos. un poquito de Sí, eso. vamos a seguir desarrollando el tema porque es otra de las informaciones del día. Gracias, Delfi. Camino viejo y cruzando por el atajo, con la fe puesta en ti, virgencita, voy llegando. Leguas que atrás quedan, dolores que ya se irán, luz de una esperanza, por el atajo he de encontrar.
la vida y por él voy a llorar. Sueño que me abrió una herida imposible de curar. Este sueño me ha quemado como me quema tu amor. Y aquel sueño lo he llorado y aún llora el corazón. Sueño ilusión, llenos de nostalgia, por ansias de amarte, sueña el corazón. Solo a las auroras reveló mis llantos, terminal mi sueño, prosigue el dolor. Esa noche fue muy triste, destrozó mi corazón. Y soñando nuevamente lloraré a tu traición. Viven en mis pensamientos mis penas y tu ingratitud. Y vivo muy agobiado, matando mi juventud. Sueño ilusión, lleno de nostalgia, por ansias de amarte, sueña el corazón. Solo a las auroras reveló mis llantos, terminal mi sueño, prosigue el dolor. Desconecta del mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. Voy a cantarle a tus ojos que me tienen prisionero. Voy a cantarle a tus labios hecho de jazminero. Son tus caricias cual perla, tus mejillas son rosadas. Conjuga tu piel morena a mi niña enamorada. Dios quiso que esté a mi lado como guía mi sendero y propone al destino este amor puro y sincero. Por eso pido al Señor que en mi noche cual estrella me brinden siempre el fulgor de tus ojos, mi morena.
caricias, las penas me matarán. Yo quiero borrar, cariñito mío, de mi mente loca tan tristes recuerdos que me hacen penar. Pero en vano fue querer olvidar, solo pienso en ti, cariñito mío, y me haces llorar. Tal vez recuerdes un día lo mucho que te adoré, pero entonces será tarde, porque ya me moriré. Tesoro del alma mía, acordate de tu amor, devolveme tus caricias, me está matando el dolor. Yo quiero borrar, cariñito mío, de mi mente loca tal vez de recuerdos que me hacen penar. Pero en vano fue querer olvidar, solo pienso en ti, cariñito mío, y me hacen llorar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica, 2283.
librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir... Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá.
Montecaseros, la capital del carnaval artesanal del país, te invita a vivir la edición 2025. 5 noches inolvidables a pura fiesta, ritmo y color. 25 de enero, 1, 8, 14 y 15 de febrero. Corsódromo Paso de los Higos. Además, show de baterías, baile de reinas y bandas sorpresas todas las noches. Con el brillo inigualable del carnaval artesanal de Montecaseros. Viví el carnaval artesanal en Montecaseros 2025. Organiza Alma Producciones, Municipalidad de Montecaseros. Auspicia Gobierno de Corrientes. El carnaval artesanal 2025 te espera. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 8 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 38%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Es un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. No sé si por el cariño inmenso que te profeso, no sé si es solo por eso o porque me siento un niño por la pureza de un amor insobornable, de una pasión entrañable que no sabe de flaqueza. Mi flor morena, dulce y traviesa, diosa terrena de mi ilusión, estás prendida a mi existencia, eres la esencia de mi pasión. Si no te veo un momento, me encuentro como perdido, ya no sé cómo he podido paliar a mis sentimientos, porque solo tu presencia, mi dulce y tierna morena, alimenta mi existencia para aliviarme de pena. Mi flor morena, dulce y traviesa, diosa terrena de mi ilusión, estás prendida a mi existencia, eres la esencia de mi pasión.
fin. Vibra el sonoro clarín que esparce notas galanas, saludando con su diana la tierra de San Martín. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Caso Fabiola Yáñez. Lari, vos avísame si tenemos el pedido concreto primero del presidente de la Nación, Javier Milei, de quitarle la custodia por las imágenes que circularon durante las fiestas, y después también el pedido ahora, a raíz de eso, del presidente de la Nación, del expresidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero el tuit del presidente lo tenemos para compartir. Bueno, vamos a poner en pantalla, cuando ustedes me digan, el tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, a raíz de las imágenes de público conocimiento, ¿no? Pone sobre la custodia de Fabiola Yáñez, bien claro, como título para que se entienda. Le pedí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente. Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con autoridad la investidura. Pedido concreto entonces, Soto, del presidente de la Nación, para que se le quite la custodia a Yáñez. Sí, obviamente no lo hablaron por tweet, lo hablaron personalmente. Y aquí hay que hacer una aclaración. El Ministerio de Seguridad interviene como auxiliar de la justicia. Entonces, salvo una situación de emergencia rara, en mi área están las custodias, por ejemplo, de magistrados, funcionarios, de judiciales, y se establecen porque un juez lo ordena. Y se revocan cuando el juez ordena levantarlo. Lo que pasa es que la dinámica de un objetivo es una persona que se custodia a un lugar,
cambia con el tiempo. Imagínate que hay una mujer que la amenaza a la expareja, muy común. Y esa persona se va a vivir al interior o cae detenido. Entonces le informan, pues mire, el riesgo ahora está conjurado, porque está preso el agresor. ¿Tiene interés en seguir manteniendo la custodia? Entonces el juez puede decir, sí, porque hay otra amenaza, o no, ya no. Esto es lo que hacemos nosotros, en todas las custodias. En este caso hay una particularidad, está viviendo en España. La custodia no es como mandar a alguien a Lugano, Pompeya o Rosario. Por ejemplo, se custodia a magistrados y a fiscales, y nosotros cuando lo mandamos coordinamos con la secretaria Alejandra Monteoliva, yo, que se busque alguien que viva cerca del magistrado, porque si no, no se le paga la vivienda la tiene, pero tiene que viajar, suponte 30 kilómetros todos los días y le volver un montón de plata en nafta. ¿Y en España cuánto nos cuesta la custodia? Un montón. Entonces, y a su vez le decimos, mire juez, ahora tenía 5, ¿necesita 5? ¿Podemos bajarlo? Y a veces lo bajamos. El tema es que en España tienen como pagarle el pasaje, la estadía, la comida en euros, obviamente. Claro. Todo el tiempo. 4 se bajaron a 2, que trabajan todo el tiempo, sin franco, las 24 horas, y que están a disposición de la custodiada cuando ella dice, bueno, siempre se arregla con el custodiado, bueno, mañana salgo a las 8, mañana no salgo, se arregla como hacía Nisman con la custodia, ¿no? Que no estaba en el momento que tenía que estar. Esto implica que están a disposición de la persona custodiada porque hay un riesgo. Claro. Si ese riesgo no está... Que ese riesgo se puede reevaluar. Exactamente. Lo que te pidió el ministro es una evaluación de riesgo para informarle al juez técnicamente cómo es la situación actual, cómo era, creo que en agosto que se había empezado, en agosto, y cómo es actualmente. Y sobre esto el juez puede decir, la mantengo, la atenúo o no es necesario, se levanta, como es en general en todas las causas. Solo que en este caso es muy caro para Argentina. Entonces, si no tiene la necesidad, no es para comodidad de un custodio. Ahora, Delphi, a raíz de estas imágenes que vemos abajo, de cómo pasó la fiesta Fabiola Yáñez, aparentemente acompañada de un joven, bueno, ahí no está el hijo que comparte con Alberto Fernández, Francisco, esto también despertó el enojo del expresidente y él... O sea, envía un escrito con un pedido concreto. Sí, hace dos presentaciones, ¿no? Una en lo que es la penal y otra en lo que es la civil, pero lo que dice es que a raíz de estas noticias que le llegan de la Argentina, donde el presidente, bueno, pide que se le quite la custodia, por lo menos que se reevalúe el tema de la custodia de Fabiola Yáñez y luego después la confirmación de la ministra, lo que dice Alberto es que, bueno, a partir de esto, de ser así, bueno, corre riesgo la seguridad de Francisco, ¿no? Y por el otro lado, además, también, más allá de eso, bueno, hace alusión a los costos, a los costos de vida que tiene Fabiola Yáñez en España, ¿no? Y por el otro lado también pone en jaque un poco el tipo de cuidado que ella le está propiciando a su hijo. Entonces pide que vuelva a la Argentina y que se le revoque la autorización para que Francisco esté en España. Mirá, acá es alguno de los principales argumentos de Alberto Fernández y lo que dice es, la decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, quien no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático, ¿no? Y acá vamos a ver otro de los argumentos. Dice, la imputada se ha excedido en el kilometraje en más de 16.000 kilómetros. Claramente no ha sido por llevar a Francisco al colegio. Ha realizado excesivos gastos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria. Acá, viste, Vivi también hace alusión a un auto que ella alquila en Madrid. Entonces lo que dice es, bueno, da a entender como que está viajando y que no solo lo utiliza para trasladarlo a Francisco. Otro más. El 31 de diciembre se la vio festejando en un restaurante que ofrecía barra libre y vinos en maridaje con los platos. Francisco no estaba en la cena, no sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba, mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y frotando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre, ¿no? Poniendo, bueno, también cuestionando que Francisco, con quién se había quedado Francisco en Año Nuevo. Y lo último dice, vengo a dejar constancia de mi decisión de dejar sin efecto la autorización para que el niño resida en Madrid y a solicitar que se arbitren las medidas pertinentes para que regrese a la Argentina y quede preservado por la custodia que se me ha asignado, ¿no? La custodia que sí tiene al Alberto Fernández como expresidente. Ahora, fíjense que en su escrito él hace referencia a algo no menor. Se habló mucho del tema del alcohol cuando Fabiola lo denuncia por violencia de género y él siempre tratando de
dejar un manto de duda o de sospecha que en realidad algunos golpes se los habría propinado ella sola por alguna caída producto del alcohol. Digo, nada es casual en este escrito. O sea, el pedido está. Él dice, si le van a quitar la custodia, no tanto por su exmujer, sino más bien por el hijo que comparten, bueno, que Francisco vuelva a Argentina. País, O sea, él dice, en el departamento no estaba. Esa noche festejando con su madre tampoco estaba. Bueno, ¿dónde estaba mi hijo? Fernando es lo que pregunta el expresidente. Bueno, ¿no? acá hay una cuestión de una expareja en la custodia del hijo. Sí. No es una cuestión de seguridad. Si bien lo menciona la cuestión de seguridad, en realidad el punto está en qué pasa cuando una madre tiene un hijo fuera del domicilio habitual, en este caso en el extranjero, con autorización judicial, y la otra parte, el padre en este caso generalmente, dice yo no consiento esto, quiero que se retrotraiga. Lo que se hace, algo parecido al análisis de riesgo, se ve las circunstancias, cómo está el menor, cómo está cuidado, qué afectos tiene, y mi experiencia en las cuestiones de familia, esta es una cuestión de familia lo que está planteando el presidente, es que los cambios en estas situaciones son muy de excepción. Para sacarle a la madre y dárselo al padre, tiene que comprobarse un riesgo gravísimo para la integridad psicofísica. Puede pasar esto, que él simplemente le pida a ella que vuelva con Francisco a la Argentina, que ella vuelva a vivir acá. Esto pasa cuando, por ejemplo, se va a vivir a otra provincia, en Argentina pasa mucho, y dicen, bueno, quiero que vuelva al hogar, y lo que se hace es buscar el interés superior del niño de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Entonces se establece cuál es el ámbito donde se desarrolla. Si el juez considerase que es en Madrid y que está bien en Madrid, va a decir que sí, ahí. Se va a decir, no, es conveniente que vuelva acá, va a tener que tener una justificación, generalmente es con informes psicológicos, asistentes sociales, que le digan, es conveniente que cambie el domicilio. Pero porque lo pida él, no. Esto que si yo revoqué y que venga, no es como un auto que puede transferirlo, no. O salvo que la justicia acá, digamos, por el pedido del presidente, sí le pida a Fabiola que venga a la Argentina, es decir, sí que tenga custodia, pero no por fuera de los límites del país, lo mismo, ¿no? Tiene que decidir, ahí lo que se custodia son los derechos del niño. Entonces se está viendo si efectivamente está en riesgo y debe cambiarse, que es malo que esté en ese lugar, nocivo, inconveniente, y conveniente y bueno que esté en otro ámbito. Y eso tiene que estar comprobado con total certeza. Fernando, en términos del tema de la custodia, ¿no? de Fabiola, digo, también se puede evaluar la causa seguros. ¿Y por qué digo esto? No está en juego la causa seguros, pero es cierto que Fabiola podría llegar a tener información importante en relación a esta segunda causa que cursa. Entonces, digo, no es casual que también, más allá de que la custodia es por el tema de la violencia de género, digo, es alguien que tiene en su poder información que, digamos, la hace, ser una testigo, por no decir la número uno. Entonces, resultaría raro que no esté custodiada, ¿no? Vos decís, bueno, si viene a Argentina, podría tener otro riesgo, que es el estar en contacto con la gente vinculada al expresidente, en relación a una denuncia penal que está imputado él y otras personas. Sí, podría ser. Eso en España hoy por hoy no pasa. Entonces, eso podría ser un argumento para decir, mire, yo no voy a Argentina, entre otras cosas, porque ahí tengo un riesgo que aumentaría. Y acá no lo tengo y estoy tranquila, además ya estoy radicada con mi hijo, más allá de los gastos y con quien decida. Pero todo está en revisión. La justicia tiene que revisar todo lo que están pidiendo ambos. Y más bien en los temas de menores, pues más dinámico que la seguridad de un objetivo custodiado. Claro, exacto. Muy chiquito. Muy chiquito. Bueno, habrá que ver qué sucede con este tema. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer. Radio Summer. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Merceditas,
aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzucuatiá, el cine de la rural es tu salida. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decir. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970.
Es la hora 11, 38 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 31%. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. Del gendarme argentino detenido en Venezuela, Nahuel Gallo. Yo he escuchado hoy a la mañana temprano un testimonio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando de una especie de show, de puesta en escena. No cree en estas imágenes que se difundieron. Es verdad que es Nahuel Gallo, sí, dijo la ministra, es él, pero la verdad es que este video a nosotros no nos indica nada. Miren, ahí están las imágenes, no tiene fecha, no tiene hora, es Nahuel. Y nosotros lo que queremos es que lo pongan en un avión inmediatamente y que vuelva a la Argentina. Fernando, este es el pedido de la ministra. Claro, ¿no? porque primero que las cárceles de Venezuela, según lo que relatan los sobrevivientes de secuestros y privaciones ilegales de la libertad, no son como lo que muestran ahí, que está casi en un instituto deportivo. No son así. Nos cuentan las torturas, los gritos de los torturados, los gritos de las mujeres violadas. Son campos de concentración, como era la ESMA. No es así como lo que muestran acá. Además, este video no es oficial. Se lo habrían dado a representantes periodistas acreditados. Entonces, primero, ¿están cumpliendo con los convenios internacionales y con los derechos de Nahuel? No. ¿De Gallo? No. No están diciendo dónde está detenido. Están tomándose referencias a ver si es en alguna prisión, pero ¿quiere decir que está detenido en esa prisión? No, quiere decir en todo caso que fue filmado en el patio. O sea, datos fehacientes sobre el paradero de Nahuel no hay. No hay ningún... Sigue lo mismo. Es más, esto lo único que demuestra es la confirmación de un secuestro. Claro. Era cuando secuestraban, me acuerdo, a los marines americanos y le hacían filmar diciendo que me tratan bien, estoy bien, no me torturaron. Pero esto está todo armado. Claro. Es un esto show. es lo mismo, le hacen caminar, le habrán dicho caminar acá para allá, ahora para el otro lado. ¿Y qué va a hacer el pobre? Y camina. ¿Y eso acredita que no lo hayan torturado? No. ¿Acredita que está detenido en ese lugar que no sabemos cuál es? No, tampoco. ¿Acredita que tiene cargos concretos con pruebas que puede designar un defensor? No puede poner abogado. No tiene un juez que de todos modos un títere de Maduro, el juez que pongan. Pero ni siquiera eso tienen. Simplemente lo acusan de terrorismo. Antes era espionaje, ahora terrorismo. Cuando él ingresó legalmente, porque como Cuba pide una invitación. Cuba te pide una invitación, no puede cualquiera. Sí. Ella lo presentó, la mujer, dijo quién iba a venir, dio la fotocopia de su documento, la de Nahuel Gallo, dijo por dónde venía, el día que iba a venir, el tiempo que iba a estar, que veía a su hijo de 2 años, que es argentino, y que se fue a Venezuela con la mamá, porque la mamá de la mamá, o sea, la abuela del nene estaba enferma. Exacto. Sabían todo. Es más, la frontera la pasó, no lo detuvieron en la frontera. Cuando le preguntaron a qué trabaja, dijo gendarme, le sacaron el celular, se lo secuestraron. Se lo abrieron y vieron los mensajes de la mujer que una vez que llegó a Venezuela estaba horrorizada de lo peor que está en Venezuela. Entonces dije, claro, este es un candidato excelente contra un país que es opositor al régimen. Y lo secuestraron. Es más, fue una privación legítima de libertad que es desaparición forzada. Porque no informaron dónde estaba. Ahora dicen, como decía Videla, está a disposición de la Fiscalía. ¿Dónde está? Como Videla decía, cuando le preguntaban, ¿dónde está? No, eso es reservado, decía Videla. Una conferencia de prensa. Exacto. Sí, en ninguno de los dos comunicados, más allá de que lo oficializaron, no dijeron el paradero. Y vos recién decías, ¿no? El tema de la desaparición forzada. Hubo una denuncia a la Corte Penal Internacional ayer que podemos decir que, bueno, quizá motivó estas imágenes, ¿no? Es posible. Ahora, ¿qué podemos esperar de la Corte Penal Internacional? Digo, ¿puede interceder de qué forma en este conflicto? La Corte Penal Internacional dicta sentencias que no son de ejecución, no mandan a la policía o un ejército a cumplirlo en otro país. Es como si dictaron una medida respecto de Irán, Irak por Hezbollah. No, Hezbollah no va a decir, bueno, me lo dijo la Corte Penal Internacional, entonces voy a cumplirlo. Pero en las democracias occidentales, cuando hay una presión, hay un efecto. Por lo menos un efecto respecto del pueblo venezolano, que por ahí puede activarse una medida de, como pasó en Siria, que tomaron el poder. Digamos, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Puede tener efecto y debería tenerlo. Sé que se presentó
ante la Corte Interamericana un pedido de medidas cautelares. ¿Te acuerdas la causa de Maldonado? Que no había nada y dieron inmediatamente a los 2 días dieron medidas cautelares. Bueno, acá tendrían que dar las medidas cautelares. ¿Qué es medida cautelar? Sí, pruebas de vida, bueno, entre otras. Y por supuesto que se le garanticen derechos. Claro, obviamente. hay convenios que Venezuela firmó, se supone que es una democracia, eso se presenta como una democracia, que son las convenciones de La Haya, donde tienen que darle a un extranjero el acceso a los diplomáticos extranjeros, el contacto con la familia y la facilitación para la estrategia de su defensa. Básico, mínimo. No cumple nada. Mañana está previsto que se reúna González Urrutia con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. ¿Va a participar la ministra de Seguridad? Sí, está llegando ahora. Está llegando... Ahora estaba la ministra con el presidente, lo iban a recibir. No sé si iba el presidente de Seiza, pero la ministra iba. Sí. Y bueno, es un gesto político importante. Muy importante. Claro, porque el 10 de enero Maduro va a subirse sobre la fuerza de los y de la muerte. Es eso, es un estado terrorista. Sin haber presentado jamás un acta, nada. Y además Urrutia diciendo, yo tengo que asumir. Por supuesto. Mira, Viviana, me acuerdo cuando fueron las elecciones, yo lo vi en las redes sociales, había uno que transmitía de las cabinas de control operativo del cómputo. Sí. Y estaban todas las pantallas alrededor y decía, bueno, ganó el partido de Maduro, no sé cuál era, por 80%. Y las pantallas que estaban ahí estaban con el color de la oposición. O sea, ganaron todo el país. Claro. Era lo obvio. Es obvio. Pero no. Cuando le dijeron, bueno, Brasil mismo, que es un aliado Lula, dijo, bueno, presenta las actas. No las presentó. Dijo, no reconozco este gobierno. Estamos hablando que lo único que lo reconocen es China, Rusia y unos países. Nicaragua, claro. Nada más. Entonces, quiere asumir cuando está detentando el poder de una dictadura terrible. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es difícil, no hay elementos contundentes que pueda decir, bueno, lo traemos a Nahuel mañana. Pero esto hay que hacerlo. Es complicado. Sí. Fernando, gracias como siempre. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Tegucigalpa, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Soplando el pampero, olfatean los novillos. Se aproxima la tormenta, escarcea un doradillo. Relinchos en la yeguada, entre refusilos y truenos. Árboles que se caen, estremecen todo el suelo. De pronto una verdulera rezonga dentro del galpón. Entre rayos y centellas suena un chamamé dulzón. Mientras arquea su cuerpo y le quiebra el ana al sombrero, un paisano le abre el pecho a un zapucay bien rastrero.
Me acuerdo de unas calles polvorientas, rojizas por las huellas del dañino, del monte que guardaba los quebrachos, bajo un verano padre y amarillo, de un relumbrón de Zapucay perdido, cuando anunciaba el alba la mañana, y una sirena que cortaba el aire, y un pasmo de acerrín en las gargantas del Pedro Achero y de la Juana humilde, sobreviviendo tierras forestales y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresar el nombre de mi gente por la picada, por la picada. Me acuerdo del quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes, y el retumbar del hacha en el silencio, espantando a los pájaros cantores del Cachapé cruzando en el obraje, camino de la playa de Rollizos, y la bailanta de olvidar las penas, y el pobrecito sueño del domingo, del Pedro Achero y de la Juana humilde, sobreviviendo tierras forestales y un lento asomo de riqueza ajena, envejeciendo todas las edades. Me acuerdo de una villa guillermina donde duerme la historia sepultada, y regresar el nombre de mi gente por la picada, por la picada.
Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Horacio Rodríguez Egaña Consignaciones invita a propietarios e inversores a consultar por la compraventa de campos, a los invernadores por el precio de su hacienda gorda, a ser vendida en frigoríficos confiables, a valores justos y rindes exactos, con asistencia personal a las faenas y a los productores en general, a consultar precio para venta particular. Informes 03774 42 17 80. Correo Rural. La señora Grisenda Valenzuela desea comunicarse con familiares o amistades del señor Benito Pérez. Por favor, comunicarse al 48 89 54 43. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios.
Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Bombachas, camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 juntos. Buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente. 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 Misiones 1540. Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 7 minutos. Temperatura 31 grados. Humedad 28%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquecí tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. I wanna really wanna zig a zig, ah. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita.
podré cantar con la voz que merece tu hermosura. Tu silueta tiene forma de pintura, obra de arte de alguna hada celestial, de la fruta deliciosa su dulzor, de la fresca madrugada la fragancia, de gacela incomparable la arrogancia, de que tiene la rosita de mi amor. Tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, a cada instante me da tu amor. Yo vi otra rosa, todo hermosura, perder color, al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor. Donde nacen los besos deliciosos y embriagan tus labios amorosos. Capulito de algodón, tu fina piel, tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, a cada instante me da tu amor. Yo vi otra rosa, todo hermosura, perder color, al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor.
AM970, más radio.